Muy buenas tardes, familia Rosario. Buenas tardes, José de este lado. Hoy es sábado, día 2 de agosto del 2025. Son las 3:30 de la tarde en este momento. Miren, escuché unas informaciones, una joya de informaciones. Muy interesante. Quiero que ustedes la escuchen. La persona que la creó utilizó un método para que su voz no sea escuchada. Yo sé que a veces hay personas que no quieren, digamos, ese protagonismo con algunas informaciones y lo hacen de este método. Pero no importa, lo importante es que las informaciones están durísimas, muy buenas, tienen lógica y es bueno analizar todo esto. Muy importante. Yo voy a poner los audios y después hay que analizar cada uno de esos 7 puntos que realmente yo digo son muy reales y muy verdaderos. Vamos a escuchar estas informaciones desde ya. Escuchen. 7 evidencias demuestran que a la Comisión Internacional los controlaban desde Palacio. Primero, la Comisión Internacional llegó al país después de que Palacio no llegara a un acuerdo con el abogado, porque quería pagarle muy poco a la familia y el abogado se opuso. Segundo, el representante de Frenar conocido como Chalón despachaba informaciones con un alto funcionario de Palacio, por eso la seguridad cuando hablaba y decía, de fuente oficial de fuente segura el pago será tal día y si no se paga ese día yo pago con la cárcel si es necesario, eso demuestra que despachaba con un alto funcionario del gobierno. Tercera evidencia. La presidenta de los Frenar era amiga íntima del administrador del banco al punto tal que cuando se iba a tomar la decisión trascendental de interpelar al banco por las aperturas de las 4.000 aperturas de cuentas a miembros de la familia Rosario ella se opuso rabiosamente, lo que evidencia un estrecho vínculo con el poder que gobernaba y sobre todo que mantuvo en custodia nuestro dinero. Cuarta evidencia. La formación de una cooperativa, como un intento desesperado de pagar y restar la presión social que se ejercía por parte de la familia que reclamaba un pago. Esto demuestra de que Frenar despachaba con altos funcionarios que manejaban el dinero y podía ejecutar un pago. Una contraorden dejó sin efecto esa desordenada operación que fue calificada por el pastor de Florida como posible lavado de activos. Quinta evidencia. El hecho de demandar al abogado por porte ilegal de arma de fuego buscando una condena de 5 años demuestra que la motivación de esa querella no era resolver la herencia sino de inhabilitar al representante legal profesionalmente, lo que desvela que el plan oculto de Frenar no fue nunca gestionar el pago sino destruir la imagen y liderazgo social y político del abogado, razones estas que lo vinculan a los intereses de Palacio y lo alejan de la esencia de los intereses de la familia que siempre ha sido cobrar su herencia. Sexta evidencia. El anuncio previo a la sentencia de que la condena era de 5 años, la cual fue anunciada como una muestra de conexión con el poder por el allegado pastor de la Florida delata que estaban conectado a Palacio, el cual le vendió un caramelo envenenado que consistía en creer que al destruir la imagen del representante legal ellos pasarían a representar la familia ante el Estado. Pero solo lograron ejecutar el plan, meter preso al abogado. Pero el descrédito que obtuvieron ante la familia por esta traición no le permitió ejecutar el plan B, que era lograr el liderazgo de la familia, más bien lograron su exclusión definitiva por alta traición a la familia Rosario. Séptima evidencia de que Frenar fue dirigido desde Palacio. El plan Amasía revela la forma de proceder de las élites de poder usando a pastores y líderes religiosos para fomentar un movimiento que dio al traste con el fortalecimiento de un liderazgo paralelo al representante legal que llevó a la familia a creer que la demanda era la salida y terminaron sentando a unos cuantos de la familia en el banquillo de los estafados, que se le vendió el sueño de una herencia inexistente y ya se alimenta la idea por parte del pastor de la Florida de más de 40.000 demandas para que duremos no solo 40 años en el desierto de las demandas y contrademandas, sino 400 años en el cautiverio faraónico de las condenas, y como consuelo nos deja un libro donde se relata la trágica comedia de la familia, que cuesta 30 monedas de plata y que con las ganancias de ese libro se comprará un campo santo donde la familia podrá descansar en paz. Señores, ellos te vieron esas 7 tremendas evidencias. ¡Wow! Me gustó ese detalle. En la última evidencia, la número 7, habla del plan Amasía. ¿Qué es esto, el plan Amasía? Mira, el plan Amasía, lo que han leído la Biblia, muestra cómo el rey usa a líderes religiosos para ocultar sus pecados. En nuestra familia, en esta familia, la familia Rosario, se usó pastores y líderes religiosos para sentar a la familia en el banquillo de los acusadores y declarar nuestra herencia una estafa, y que nos convenciéramos de que aquí no hay, o que aquí no llegó ni un quiquí,
como siempre he dicho y ha querido vender el pastor del loro desde Miami. Y que la 4.000 apertura fue un cuento del abogado y el administrador del banco, para que la familia le llevara dinero a la central. Pero nada de pensar que llegó dinero a la familia. La vida es como una ruleta. Lo que se vivió 3.000 años atrás, hoy en día se repite en la familia Rosario. La familia Rosario. Despierta, familia, y apoyemos a nuestro representante legal solicitando la anulación de la condena, porque el tema que le queda pendiente al doctor Johnny Portorreal Reyes solamente fueron o son los 5 años por porte de arma ilegal. Y eso que todo el mundo sabe que el doctor tiene y tenía en ese momento su permiso de arma de fuego. La misión o la estrategia fue inhabilitar al abogado. Simplemente, ese fue el plan Amasía. Así que, bendiciones. Ahí le dejo con esas 7 evidencias que demuestran que frenar, los frenados, los frentosos, los frencos y cualquier otro calificativo que se le puedan dar, esa gente fueron patrocinados, fueron fondeados, fueron autorizados, ayudados desde Palacio, desde el Estado profundo para hacer lo que hicieron, pero ya se le acabó el tiempo. No consiguieron y no pudieron hacer lo que querían hacer. Y ahora el abogado, agosto 29, debe salir de ahí victorioso como salió en el 2018 después de la audiencia con Jenny Berenice Reynoso. Así que bendiciones, Dios le bendiga mucho y lo dejamos hasta ahí. José de este lado. Saludo, bendecido. Elvis Rosario desde Bonao. Hoy sábado 2 de agosto del año 2025. Los que conocen la historia del apóstol Pedro saben que este pescador, que Dios lo rescató, lo hizo primero, el principal entre los apóstoles. Pero Pedro fue dando pasos hacia una caída estrepitosa que se reflejó cuando negó al maestro ante su crucifixión. De igual manera, yo entiendo que frenar, que pasó a ser un movimiento pionero en la familia, empezó a evidenciar que era más bien un instrumento, una creación de Palacio en medio de la familia para dividir y extorsionar y dañar el proyecto de la familia Rosario. Vamos a analizar estas evidencias. Primero, frenar llega a la familia después de que Palacio haya tenido una serie de encuentros con el doctor tratando de conciliar lo que se le iba a pagar a la familia. El doctor, que decía que lo de él era de él y lo de la familia era de la familia, se negó a llegar a ese acuerdo de darle migajas a la familia. Y eso motivó que Palacio, después de agotar un tiempo de negociación infructuosa con el doctor, porque debemos de puntualizar que la actitud del doctor fue a favor de la familia, en el sentido de que no cogió migajas. Entonces, después que se agotó ese proceso, recuerden que el presidente dijo, no me hablen de ese traidor. ¿Por qué traidor? Porque después de conseguir el dinero haciendo diligencias en el exterior, cuando llegó aquí, que hubo el momento de la repartición, entonces traicionó. ¿Pero traicionó a quién? Las líneas del presidente y del comité político, que quería que darle migajas. Entonces, como no se llegó a un acuerdo, se trajo la Comisión Internacional. ¿A qué? A que se formara como un movimiento paralelo, fuera drenando la incidencia de la central, que se visualizaba como presidenciable en este país, y esa comisión fue drenando las fuerzas que estaba presumiendo el doctor en ese momento. Entonces, frenar fue una respuesta que hizo un movimiento paralelo
y poco a poco fue incidiendo en la familia. Esa es la primera evidencia que muestra que frenar fue un movimiento impuesto por Palacio a la familia para dividir. Lo segundo, el principal representante de ellos despachaba con Palacio. Fíjense que las fuerzas del doctor se fueron drenando y el doctor decía, esperen una llamada que nunca llegó. Pero ¿qué decía Shalom? De fuente oficial, de fuente segura, se paga mañana. Si no se paga mañana, yo pago con la vida. ¿Qué demuestra eso? Que estaba despachando de Palacio. Había un informante del gobierno que le decía y alentaba esa actitud que fue fortaleciendo un liderazgo paralelo al gobierno, paralelo al doctor, que poco a poco terminó ¿dónde? Sentando a la familia en el banquillo de los acusadores, tratando de declarar esto una herencia inexistente. Tercera evidencia. La presidenta de Frenar despachaba con el administrador del Banco de Reserva. Eran amigos íntimos. ¿Y por qué? Porque a la hora de que la familia ingenuamente quisiera interpelar al banco para que dé respuesta de las 4.000 aperturas, ella rabiosamente dice, no, cuidado si le toca al banco. Oh, y los intereses de la familia. Usted no lo puede supeditar por una relación con un administrador de un banco que se entiende que está administrando y guardando y custodiando los dineros que nosotros estamos persiguiendo. Cuarta evidencia. La cooperativa. Ay, ¿cómo usted se va a despachar? Que se está creando una cooperativa porque hubo unas personas que tienen unos chelitos y quieren distribuirlo, pero quieren que nos organicemos. Oh, eso es una relación directa con la gente que está administrando el dinero. Demuestra que Frenar despachaba con la gente de poder, lo que tenían el dinero. Esa evidencia de la cooperativa, como que recibió una contraorden y le dijo, pero ustedes se están poniendo locos. ¿Cómo ustedes van a empezar a detonar esa posibilidad de darle dinero a esa gente? Cancelaron eso. Bajo el mote de, eso es lavado de activos. Que nada más y nada menos fue enarbolado eso por nuestro pastor, flamante pastor de la Florida. Otra evidencia que estábamos siendo dirigidos desde Palacio fue esa querella, que no solamente fue por estafa, sino por posesión de armas de fuego. ¿Qué tiene que ver unos cartuchos con lo que estamos persiguiendo? Oh, eso evidencia que la intención no era pelear la herencia, era dañar al abogado, mermar su liderazgo profesional y político, porque la intención era destruir la imagen del abogado. Porque ¿cuál era el plan? Destruyan el liderazgo del abogado, que los líderes van a ser ustedes. Otra evidencia. La sentencia, quien primero la dictó fue el pastor de la Florida. ¿Por qué tiene usted que saber interioridades de lo que va a decir un juez en una sentencia? Porque usted sabe que son 5 años. ¿Qué demuestra? Que ese juicio era un plan del sistema para dañar y destruir, no al doctor, al proyecto de la herencia de la familia Rosario. Y última evidencia fue la forma de actuar que yo llamo el plan Amasía. ¿Qué significó eso? Oh, Amasía fue un sacerdote que le hizo la guerra a un profeta de patio, que era Amós. Amós fue un profeta que no pertenecía a la élite, pero que Dios lo usó. Y cuando profetizaba en contra de los pueblos vecinos, era bueno, tremendo. Pero cuando empezó a profetizar juicio sobre Israel, entonces le hicieron la guerra. Justamente lo que le pasó a Puerto Real. Mientras Puerto Real estaba buscando el dinero en Europa, era bueno. Pero cuando llegó el momento de repartir, entonces ese que era bueno ahora es un traidor. Y hay que cancelarle la libreta. Hay que ponerle impedimento de salida. Hay que dejar que se drene el liderazgo esperando una llamada que nunca llegó. Y por último, lo sacan del entorno, mandándolo fuera mediante una orden de prisión que fue incentivada por quién, nada más y nada menos, por líderes religiosos. Pero fue de fuente oficial, de fuente segura, con bendiciones de lo alto, que se orquestó eso. Y para poner el sello distintivo de lo que yo entiendo que es un plan Amasía, viene el pastor de Miami y dice, yo hablé con una gerente, aquí no hay ni un tiquí. Las aperturas, las 4.000 aperturas, no, es un cuento del abogado junto al administrador del banco para que la familia sea engañada y vayan a la central a llevarle dinero. Pero olvídense que no hay ni un quiquí. ¿Quién sella eso? Un religioso, tal cual sucedió con Amasía. Fue Amasía que lo usaron a decirle, Amos, vete de aquí. Fueron a sacerdotes, fueron a pastores y líderes que se mezclaron en la familia para decirle a ese abogado que buscó el dinero, que lo trajo aquí, que a la hora de repartir no pudo consensuar
con el poder. ¿Por qué? Porque querían darle migajas a la familia. Y él dijo, no, lo mío es mío y lo de la familia es la familia. Vamos a respetarla. Entonces hubo que mandarlo lejos. ¿Hacia dónde? Hacia Najayo. ¿Y quién usó el sistema? A de fuente oficial, de fuente segura, a bendiciones de lo alto, y un pastor de Miami que viene con una bendición, tal cual sucedió con Amasías. O sea, la historia es como una ruleta. Lo que se vive hoy fue lo mismo que se vivió hace 3000 años. El modus operandi de Palacio es el mismo que 3000 años se usó. ¿Para qué? Para dañar a ese profeta, que era bueno profetizando en el exterior, pero cuando llegó a profetizar internamente, entonces era un traidor que había que meter preso. ¿Y a quién se usó? A pastores y líderes, tal cual el proyecto Amasías. Por eso yo digo, familia, que nosotros debemos hacer conciencia y debemos unirnos, pero no unirnos a personas y grupos, unirnos en base a un propósito definido, conveniente a la familia. Si nosotros analizamos el espectro de la familia, lo único que vemos que puede unificar la familia con un propósito serio es la apelación, porque al unirnos a la apelación el día 29 de agosto le decimos al sistema, a la justicia, a la sociedad, no somos una estafa, no somos un invento, no somos una herencia inexistente. 4000 aperturas del Banco de Reserva a miembros de nuestra familia son pruebas más que contundentes y evidentes para que el pueblo, la sociedad y el mundo entienda que la familia Rosario se estaba preparando para un desembolso, pero que la corrupción administrativa nos opacó. ¿Cuál es el único recurso que nos queda? La unidad familiar. ¿En base a qué la vamos a hacer? En base a frenar un movimiento que dirigió a 200 personas y de esas 200 personas solamente quedan 2 o 3 y quedan 2 o 3 están a los balazos matándose. No, eso no representa a la familia. Eso representa el caos y la división. Eso representa el camino de las demandas. Lo que sí unifica a la familia es estar en pos del representante legal, del que trajo el dinero, del que lo trajo y que a la hora de repartir, entonces recibió los embates del sistema, un sistema que quería dejarnos sin nada. Vamos a unificarnos. Las unidades, la unificación siempre es positiva. Nosotros no somos adivinos, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero si nos unificamos, nos fortalecemos en base a un propósito. ¿Cuál propósito? Demostrarle a la ciudadanía, demostrarle a la justicia, demostrarle al Estado que 4000 aperturas son más que suficientes para validar nuestro accionar en la sociedad como herencia de la familia Rosario. Vamos a unirnos en base a apoyar a nuestro abogado, que es apoyarnos a nosotros mismos. Así es que elijan ustedes a quién servir. Yo entiendo que lo más saludable y más razonable es unir la familia en base a la apelación para demostrarle que no somos una estafa, sino somos un proyecto real. Bendiciones. Elvis Rosario desde Bonao. Hoy, sábado 2 de agosto del año 2025. Bendiciones, familia.